Bien, y ya está con nosotros, como le anunciábamos, el candidato por la Concertación, Álvaro García, a quien le agradecemos y mucho que nos acompañe. El tiempo es escaso, así que vamos a ir despuntando algunas de las inquietudes que tenemos. Lo primero, García, ha estado manejando y mucho usted el tema en las últimas horas respecto a que un triunfo del Frente Amplio en Montevideo incrementaría sensiblemente los costos que se pagan en contribución inmobiliaria. ¿Por qué y en qué sustenta esto? Buen día, muchas gracias por la invitación. Lo sustento no solo en afirmaciones de los candidatos del Frente, sino en algo que está contenido en el propio programa de esa fuerza política, donde se establece claramente la propuesta de sustituir el valor imponible actual, que se rige por los valores de catastro, sustituyéndolo por el valor de mercado. Entre el valor de catastro y el valor de mercado hemos constatado diferencias que van en todo el departamento con un piso de entre el 50 y el 75% y en algunos casos hasta el 400%. Por lo tanto, luego de haber hecho los estudios técnicos, luego de haber hecho un seguimiento de casos de distintos inmuebles de antigüedad diferente, situados en barrios distintos de Montevideo, lo podemos afirmar con absoluta certeza. Nuestra propuesta, por el contrario, es no aumentar los impuestos. Consideramos que la Intendencia recauda mucho más que lo que recaudaba hace 15 años. La Intendencia recibe hoy prácticamente el doble por año de lo que recaudaba en el año 97, 98, 99. ¿Y por qué es deficitaria? Por mala gestión, porque existe una cantidad de gastos de funcionamiento y un criterio en la asignación del gasto y en la forma de las compras que determina que recaudando 2 millones de dólares diarios, la Intendencia tenga un déficit diario de casi 100.000 dólares. Por eso, y son más de 9.000 funcionarios, o 9.000 funcionarios, el número grueso de los empleados municipales, donde más del 50% de sus ingresos va a parar justamente a sueldos. Ese es un componente intangible, porque refiere a derechos adquiridos. Si sumamos las retribuciones y los gastos de funcionamiento, eso da prácticamente el 80% del presupuesto. ¿Y cómo se revierte eso? Se revierte bajando los gastos de funcionamiento paulatinamente. ¿Cuáles gastos, por ejemplo? Sobre todo los gastos que se pagan por cargos de particular confianza. Gastos de funcionamiento son aquellos gastos donde no hay una prestación, una contraprestación de un servicio al contribuyente. Naturalmente que si se trata de gastos en función de servicios u obras, no se pueden bajar. Es más, lo que hay que hacer justamente es cambiar el presupuesto de forma tal que el rubro de las inversiones, que hoy es el tercero y el más alejado y representa menos de un 15%, pase a ser al final del próximo periodo por lo menos del doble. Nosotros aspiramos a que exista una inversión del 25% en el presupuesto, porque si no, la ciudad va a seguir paralizada con escasas obras y con un deterioro creciente de la infraestructura. Ahora, con respecto al tema de los funcionarios, y sin entrar obviamente en algunas calificaciones que hasta pueden considerarse agraviantes, no arrancó, por lo menos cuando habló del tema en la campaña, como con un buen relacionamiento con ADEOM. No he dicho un solo agravio, lo único que he expresado es la voluntad, la decisión de aplicar las normas que refieren, por ejemplo, a la relación entre la Intendencia y el sindicato de funcionarios. Sin medio insulto, lo que nosotros hemos dicho es que aplicaremos la Constitución. La Constitución prevé y regula la actividad sindical, su artículo 57. Lo tenemos muy claro. Además lo tenemos claro por la propia historia familiar. Yo soy hijo de trabajadores docentes, por ende conozco muy bien la importancia de los sindicatos y cuáles son sus competencias. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que el sindicato tiene que hacer lo que le corresponde dentro de las atribuciones que la Constitución le marca, defender los intereses de los trabajadores. Y entendemos, lo decimos con el mayor de los respetos, que ha habido una pérdida gradual de límites en la Intendencia, que empezó hace más de 10 años, probablemente hace prácticamente 15, y allí se le fue entregando cuotas de poder al sindicato, que está siendo hoy una especie de gobierno paralelo. Y entonces, eso es lo que no puede ser. Claro, yo le comentaba lo del insulto, lo digo porque vale la aclaración, no porque usted lo haya realizado, no, sino porque se me dijo dictador, fascista. Bueno. Entonces dije, no quería ingresar a puntualmente discutir sobre eso, sino marcar que el arranque me parecía que hablar no de era la bueno. Constitución, hablar de la Constitución y hablar de la autoridad es ser fascista. Realmente a mí me tiene asombrado, me parece que es una confusión demasiado grande, demasiado básica, confundir autoridad dentro de la Constitución con autoritarismo, que es el exceso, el desborde
de la autoridad, me parece que hay una confusión muy importante. Igual es una situación de tirantes que se ha generado. ¿Usted piensa reunirse con Adión? Por supuesto, si yo pedí la entrevista el día 14 de enero... ya está pedida y no ha tenido respuesta. Me enteré por la prensa que iba a ser recibido y quedamos, bueno... Yo creí que ya se había reunido, le digo la verdad, de acuerdo a lo que escuché en los últimos días. Nos vamos a reunir, sí, nos vamos a reunir, claro. Bien, por supuesto. Obviamente son muchos los temas que hay arriba de la mesa. Vamos a manejar el tema de encuestas, Garcés. Se han conocido en las últimas horas algunas de las intenciones de voto, donde la concertación parece un poco distante, un poco bastante distante de lo que es la intención de voto sobre el Frente Amplio. ¿Cómo se puede achicar esta brecha? ¿Qué lectura hacen de esos números ustedes? Nosotros no sabemos a ciencia cierta si existe ese margen, qué entidad tiene, y lo que sí tenemos claro es que recién ahora la gente está empezando a sintonizar la radio y los canales con este tema de la campaña. Hasta ahora nosotros empezamos en forma muy intensa en enero, otros candidatos también lo han hecho, pero tenemos la sensación de que ahora sí, después de la semana pasada, después que empezó el año verdadero y real, con la llegada del último ciclista, como tradicionalmente se dice, la gente está empezando a prestarnos toda la atención y por lo tanto lo que va a definir la elección son estos 32, 33 días, que son 32, 33 finales para nosotros. Claro. Cada día es una final. Y la vamos a jugar con esa actitud, vamos a seguir reivindicando nuestra propuesta. Nuestras propuestas pasan por un cambio completo, por no aumentar los impuestos, por mejorar la eficiencia, por resolver los problemas históricos que están planteados hace 25 años y que no tienen solución hasta ahora. Usted, Garcés, perdón, Humberto, estamos hablando del tema de encuestas y de la intención de voto. Usted está en política, está en campaña, habrá escuchado que hay mucho votante de los partidos tradicionales que, viendo que probablemente el Frente Amplio sea el ganador o el triunfador en las elecciones, están volcándose a votar o a prestarle ese voto a Daniel Martínez para que no sea Topolansky. ¿Cómo? Bueno, yo he escuchado esto, obviamente. Algo de eso escuché. También he escuchado que nos han dicho, yo voté al Frente en octubre y no lo voy a hacer en las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque estoy desconforme con la gestión. Eso también lo he escuchado. Con respecto a esa lógica del supuesto voto útil, yo creo que lo que corresponde recordar es que si hay un programa único, si los candidatos dicen todos somos lo mismo, todos vamos a aplicar el mismo programa, entonces creo que el razonamiento que se impone es, si querés menos Frente Amplio, no vote Frente Amplio. Si no querés que aumenten los impuestos, entonces buscar la alternativa en quienes realmente estamos diciendo que no vamos a aumentar los tributos. El voto útil, supuestamente útil, es inútil para el cambio. Y por lo tanto, creo que está planteada una elección donde lo que se define es sí o no. Una especie de plebiscito. Sí es todo lo que tiene que ver con la continuidad de un modelo que lleva 25 años. El que esté de acuerdo, el que esté conforme, muy bien, dentro de la libertad electoral, que lo respalde. Quien no está conforme no debería hacerlo. Entre otras cosas, porque se elige un intendente, un equipo ejecutivo, se eligen los ediles, se eligen los alcaldes, los concejales, y entonces parece absurdo premiar a aquel partido del que supuestamente se está en desacuerdo. Para quienes no están de acuerdo con el modelo del Frente, busquen la alternativa en nosotros, concretamente en quienes proponemos un cambio. Quedó completamente desechada la posibilidad de un debate en donde todos los temas que tienen que ver con el municipio sean realmente discutidos, planteados las diferentes ideas que cada uno tiene para solucionar los problemas que tenemos los montevideanos. Me encantaría, lo venimos... A ver, cuando... Daniel Martínez dijo que estaría dispuesto, aparentemente su fuerza política le dice que o no sería conveniente, o he escuchado por allí desde declaraciones de que no aporta nada al debate. No, el debate aporta, sí. Que no quiera, a ver, que la mesa política no le permita al candidato, en este caso al senador Martínez, debatir, en definitiva, revela, me parece, una confesión. La confesión es que la gestión es indefendible. Me parece que es eso. Porque si todos estamos seguros de nuestras propuestas, ¿cuál es el problema? Que nos sentemos a conversar sin ningún tipo de agravio, sin ningún tipo de enfrentamiento personal, que no lo debe haber en esta campaña. No, claro. Esta debe ser una campaña de ideas y de propuestas. A mí me encantaría preguntarle, se los pregunto públicamente a los candidatos del Frente, a la senadora Topolansky, al propio senador Martínez, ¿qué van a hacer? El programa dice que van a sustituir el valor de catastro por el valor de mercado. Y a mí me encantaría conocer, me gustaría preguntar y que se me respondiera mano a mano, cuál va a ser
el mecanismo para saber el valor de mercado. Porque el valor de mercado es un intangible, que además está variando, que además sabemos que está sobrevaluado. Entonces, me gustaría saber cómo dicen que en definitiva va a haber, se promete una política de baja de la morosidad y que eso va a determinar una merma de los impuestos. A mí me encantaría saber cómo van a bajar la morosidad del 15, 16% actual a un 2, un 3, para que tenga un impacto. Me gustaría saberlo. Nosotros estamos convencidos que hay que estimular una política de buen cumplimiento de los tributos. Es decir, premiar a los que pagan y estimular a los que no pagan para que lo hagan. Que eso disminuye la carga de todos, no tenga ninguna duda. Ahora, que eso no compensa ni siquiera la cuarta parte de lo que va a ser el masazo y el aumento por la sustitución del valor catastral por el valor de mercado, no tengo la más mínima duda. Y me encantaría preguntarlo, me encantaría saberlo. No solo saberlo yo, que lo sepa la gente, que lo tenga claro en el momento de decir a quién va a votar y sobre todo si vota B para que no salga A. Uno de los candidatos por la concertación, que es Rachetti, propone una baja drástica en el precio del boleto, de 24 a 18. ¿Es posible eso? A ver, en la concertación nosotros estamos de acuerdo en líneas programáticas. Nuestros puntos de acuerdo son que no hay que aumentar los impuestos, que hay que mejorar la gestión, que hay que tener un sistema de transporte mejor, más amigable con el usuario, más eficiente y sobre todo que sea atractivo, que las unidades estén limpias, que el trato con el pasajero sea bueno. Todo eso lo tenemos que lograr trabajando con las empresas de transporte, no contra las empresas, y aplicando la autoridad que tiene que tener la Intendencia para regular el transporte. La autoridad que hay que tener para todos los temas. No se puede gobernar el departamento si no se gobierna plenamente dentro de la Intendencia. Esa es la premisa que estamos sosteniendo. En el caso del boleto, lo primero es cumplir compromisos que ya existen. La fuerza de gobierno, el Frente Amplio, prometió en el año 2010 que el precio del boleto iba a aumentar 1 peso por año. Y no lo cumplió, no sostuvo ese compromiso. Es más, cuando en febrero se aumentó 1 peso más, llevando a 3 aumentos, 3 pesos en el último año, nosotros dijimos, no es el momento, no es la oportunidad, esto lo debería resolver la próxima administración. En el caso concreto de la propuesta de bajar el precio del boleto, antes de pronunciarme al respecto, yo quiero tener a la vista los resultados de la auditoría. Una auditoría general que queremos hacer en la Intendencia. Queremos saber dónde están 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es lo que ha recaudado la Intendencia en este ciclo que lleva 5 periodos. 10.000, y lo estoy bajando porque estoy promediando la recaudación de la década del 90 con la actual. Y estoy calculando a razón de 400 millones de dólares por año. En 10 años, 4.000 millones, en el doble son 8.000, en 25 años son 10.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están los servicios? Una vez que tengamos eso claro, podríamos decirle a ADEOM qué va a pasar con el próximo convenio salarial, eso hay que hablarlo, y podremos decirle al usuario si se puede bajar el precio del boleto y si no, al menos mantener un ritmo gradual y razonable de aumento acompasado al precio, al IPC, a lo que es el aumento de los precios generales. Danilo, nos quedan, bueno, siguen llegando montones de preguntas de la gente, decretos que se han firmado, cuestiones de último momento que querríamos trasladarle, pero el tiempo se nos ha terminado. Ya el móvil nos está pidiendo, recordemos que hay una conferencia de prensa de ACE allí sobre los temas de la Etchepare. Queremos agradecerle mucho la presencia y los minutos que nos ha destinado. Gracias a ustedes. Y decirle que, bueno, han quedado muchas cosas en el tintero. Obviamente bueno, si hay otra oportunidad, encantado. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.